Vídeo arriesgado, que voy a hacer. Intempestivo, como el clima que estamos teniendo aquí atrás. No sé hasta qué punto me voy a mantener dentro de los márgenes de divulgación de la filosofía, a lo cual dedico normalmente este canal. Hoy aquí hablaremos, por ejemplo, de algunas de las extrañas experiencias que personalmente tuvo Carl Gustav Jung y que ponen en cuestión nuestra habitual idea de lo que es el tiempo y el espacio. Hablaremos también de algunas insólitas experiencias que han tenido montañeros, náufragos y exploradores de tierras inhóspitas en las que han pasado por situaciones límites y que vendrían a confluir con el tipo de experiencias que cuenta Jung. Experiencias que parecen guardar alguna similitud con las que asimismo tuvieron personajes que van desde la mística Santa Teresa de Jesús o Platón hasta San Pablo. Y para acabar de rematar la faena, nos referiremos a las experiencias que el doctor Raymond Moody hizo famosas en los 70 del pasado siglo y hoy bastante investigadas, de personas que han estado clínicamente muertas, pero que han vuelto a la vida. Existen ya investigaciones científicas que permitirían dar una interpretación de todo esto, y a las cuales nos referiremos también. Pero, como en el vídeo anterior sobre la función de lo sagrado en la especie humana y sobre aquellas otras llamativas situaciones por las que atravesaban pitonisas, chamanes y brujas, empezaremos por la casuística que resulta, para empezar, más digerible. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Carl Gustav Jung fue uno de los psiquiatras y psicólogos más importantes del siglo XX, si no el que más. Daba credibilidad a la capacidad de nuestros sueños de evocar desde nuestro inconsciente posibilidades que el yo consciente no consigue vislumbrar, y también a intuiciones y premoniciones de anticipar lo que habrá de suceder en un tiempo que aún no ha llegado o que está sucediendo en otro lugar, al que físicamente no se está teniendo acceso. Jung pensaba que el sueño era la forma fundamental en que el inconsciente se comunicaba con la parte consciente del ser humano, enviando mensajes simbólicos. Pero el mismo Jung, además de tener él sueños de profundo significado simbólico, tenía también periódicamente visiones poderosas y extrañas, incluso en estado de vigilia. Él mismo sospechó en algún momento de su posible extravío mental. En este contexto tiene cabida la experiencia que tuvo el mismo Jung referida a un compañero espiritual que inicialmente emergió en uno de sus sueños y después en fantasías como parte de un método que él patentó y que denominó imaginación activa. Esta figura que creó su imaginación era un hombre anciano con las alas de un martín pescador y a veces con cuernos, al que Jung llamó
Filemón. Frecuentemente sostenía conversaciones imaginarias con él mientras paseaba y le consideró su gurú interno. Estupendo dibujante como era, Jung le pintó muchas veces, incluyéndolo entre las ilustraciones de su misterioso libro rojo, y llegó a colgar un retrato del mismo, de Filemón, en Bollingen, la torre vivienda que construyó junto al lago de Zúrich, en Suiza. Una de las biógrafas de Jung, Barbara Hanna, llegó incluso a afirmar que Filemón era la figura más importante de toda la exploración de Jung, su guía espiritual, un intermediario entre él y su inconsciente, que le proporcionó ayuda espiritual y psicológica en diversos momentos. Jung solía decir que Filemón y otras figuras de su fantasía le aportaron el conocimiento de que había cosas en su psique que él mismo no conocía ni producía y que parecían tener vida propia, aunque fuera de esta realidad física. Filemón le decía cosas que él ni siquiera había pensado conscientemente y que significaban, según él, un conocimiento superior. No es posible dar razón aquí de las sorprendentes y relativamente numerosas experiencias semejantes a las ya comentadas y de las que habla Jung en su biografía. Pero podemos apuntar esta, digamos que conclusión suya al respecto, expuesta en esa su biografía. Lo inconsciente nos ofrece una posibilidad al transmitirnos algo o aportarnos datos significativos. Afortunadamente es capaz de comunicarnos cosas que nosotros no podemos saber por lógica alguna. Piensen ustedes en los fenómenos sincrónicos, en los sueños premonitorios y en los presentimientos. No nos vendría mal tener alguna clase de explicación de estos fenómenos tan extraños. Veamos si existe alguna posible. Uno de los grandes descubrimientos de nuestra época es el de que el tiempo y el espacio son relativos. Jean-Pierre Garnier Mallet, físico francés, nacido en 1940, doctor en mecánica de los fluidos, nos va a ayudar a formular esto de una particular manera. Antes diré que este investigador tiene un currículo considerable. Ya de estudiante encontró una ecuación llamada Laplace-Bernoulli, conocida por no tener solución, y a la cual él encontró la solución, lo que provocó un informe de la Academia de las Ciencias francesas. Quiero decir, en fin, que Garnier Mallet no era un cantamañanas. Apoyados, pues, en este autor, en investigador, Jean-Pierre Garnier Mallet, podríamos decir eso de que el tiempo y el espacio son relativos de esta otra manera. Junto al espacio y al tiempo en el que se desarrolla nuestra vida consciente, coexiste otra dimensión supraespacial y supratemporal que a veces, cuando se dan determinadas condiciones, se cuela dentro de los márgenes de nuestra vida consciente. Esa constatación ha acabado por desembocar en la teoría de que la materia es dual,
corpuscular y energética, algo que descubrió por su parte Heisenberg, el principio de incertidumbre. Lo corpuscular, dice Garnier Mallet, pertenecería a nuestro mundo físico, el habitual, y lo energético apuntaría hacia esa otra realidad que coexiste con la primera, pero que trasciende el tiempo y el espacio. Jean-Pierre Garnier dio a conocer en 1988 su teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, según la cual todos tenemos un doble de nosotros mismos que camina por delante de nuestro yo físico en el tiempo y en el espacio. O mejor sería decir, fuera del tiempo y del espacio, lo que él denomina yo cuántico, que es imperceptible y que, dicho en términos tridimensionales, se proyecta hacia el futuro anticipando las múltiples posibilidades a través de las cuales puede discurrir nuestro yo físico partiendo de un momento determinado y que es capaz de situarse a sí mismo en cualquier punto del espacio. Ese otro yo, que sabe de nosotros más que el yo que somos conscientemente, se comunica con nosotros principalmente a través de los sueños, dice Garnier Mallet, y también de algunas poderosas intuiciones, premoniciones y hasta de visiones. Es como si el yo cuántico, desprovisto de las limitaciones del tiempo y del espacio, pudiera viajar al futuro hacia el que nos hemos puesto en marcha a partir de un momento y unas decisiones determinadas, y trasladarnos información sobre en qué consiste ese futuro que ya hemos empezado a construir desde nuestro presente, con las decisiones y conjunto de variables que se han puesto en marcha desde ese presente. Ocurre algo similar a cuando el presente actualiza futuros potenciales que se crearon en el pasado. Y algo asimismo equivalente sucedería respecto de la posibilidad de trascender el espacio. En suma, ese yo cuántico somos nosotros mismos, pero observando las cosas desde otra dimensión supratemporal y supraespacial. Un yo que no es perceptible en términos o márgenes de nuestra conciencia, la cual se desenvuelve en este ámbito tridimensional. Así pues, nuestro doble, y como tal podríamos entender, por ejemplo, la figura de Filemón respecto de Jung, o la del daimon con el que hablaba Sócrates, nuestro doble recoge la impresión de cómo serán las cosas en el futuro o de cómo están siendo en otro lugar del espacio. Y, por aperturas imperceptibles, emite la información sobre ello a nuestro yo físico, nuestro yo consciente. El principal medio de comunicación entre ambos yoes se produce, según Garnier Mallet, durante el sueño, en la fase REM, en la que se dramatizan y narran en lenguaje simbólico los mensajes emitidos por el yo cuántico. También, incluso en el caso de Jung, emitidos a través de premoniciones o visiones.
También parece ponerse en contacto con nosotros en estados de conciencia alterada o de semivigilia. Aquí enlazaríamos con el vídeo anterior sobre las experiencias visionarias de los antiguos chamanes y las pitonisas. Ahí me remito al vídeo anterior. Si somos capaces de descifrar esa información, de entender ese lenguaje simbólico, podremos recomponer aquel tiempo futuro apuntando desde el presente en la mejor dirección. Algo equivalente vendría a ocurrir en cuanto a la dimensión espacial, aunque aquí el suceso ya sería irreparable. Según Garnier Mallet, no es imprescindible que tengamos el recuerdo de nuestros sueños. Nuestro cuerpo recibe las indicaciones y articula algunos modos de traducir el mensaje. A partir de aquí, podemos dar enunciado a una fórmula en sí misma concluyente. El presente no es más que el futuro que yo ya había creado en el pasado. Y el futuro se nos presenta ya hoy en forma de sueños. Así se entendería mejor el habitual recurso de consultar con la almohada. Y también como intuiciones y premoniciones y visiones que, sin embargo, habría que saber distinguir de las distracciones que crea nuestro yo consciente, el que vive estrictamente en el momento presente, el cual puede lucubrar caprichosamente o con las informaciones escasas que podemos elaborar con la conciencia sobre las formas que adquirirá el futuro y vivirlas también como intuiciones y premoniciones, pero al margen de los auténticos mensajes de nuestro yo cuántico. Nuevo capítulo de este periplo que estamos llevando a cabo, periplo intelectual. John Heger, en su libro El tercer hombre, sobrevivir a lo imposible, editado por Ariel en 2009, muestra una amplia panoplia de casos de personas que han atravesado situaciones límite, montañeros, náufragos, exploradores, experiencias y situaciones que les han puesto al borde de la muerte, y cuenta también cómo en tales circunstancias han sentido la presencia, normalmente no accesible a los sentidos, de un acompañante protector que les ha ofrecido, además de compañía, información o consejos útiles, y en otras ocasiones ha intercedido activamente para posibilitar que sobrevivieran a esas situaciones límite. Esa presencia desaparecía justo cuando la situación empezaba a arreglarse. Podríamos enlazar aquí de alguna forma esta presencia con la figura de Filemón, el guía espiritual de Jung, y con el yo cuántico de Garnier Mallet. También, como veremos, con algunas experiencias místicas. Ese acompañante, cuando había una base previa de religiosidad en quien sentía aquello, ha sido a veces identificado con el ángel de la guarda, entre otros seres. Pero de las múltiples investigaciones en las que se han implicado diferentes científicos para dilucidar lo que ocurre en estas ocasiones a las que se refiere Heger, parece que se tiende preferentemente a considerar
que se trata de una proyección de una parte de sí mismo, la cual está dotada de una serie de atributos o capacidades de los que carece la persona física y que pone al servicio de ésta hasta conseguir sacarla del apuro. El caso más prototípico y seguramente el más conocido de los narrados por Geiger es el que le aconteció a Sir Ernest Shackleton, que dirigió una expedición de exploración a pie de la Antártida entre 1914 y 1916. Las penalidades sufridas por los 28 hombres de la expedición, que al final todos ellos sobrevivieron, fueron tales que varios de ellos pensaron en suicidarse. Y Shackleton tuvo que obligarlos a mantenerse con vida. En el momento más crítico de la expedición, cuando él estaba atravesando unas cordilleras heladas junto a otros dos de sus compañeros, le asaltó la penetrante sensación de que alguien les acompañaba. Así se lo narró Shackleton a un amigo periodista. Sé que durante esa larga y atroz marcha de 36 horas a lo largo de aquellos glaciares y montañas desconocidas, tuve la impresión de que no éramos 3, sino 4. Sus otros 2 compañeros también tuvieron esa misma sensación. Shackleton tuvo la impresión real y vívida de que esa persona era de carne y hueso y de que aquella presencia tenía un significado espiritual. En 1975, el alpinista Doug Scott, que junto a otro escalador realizó la primera escalada de la pared suroeste del Everest, describió esa experiencia del siguiente modo. Es el síndrome del tercer hombre. El imaginar que hay alguien caminando junto a nosotros, una presencia reconfortante diciéndonos lo que debemos hacer a continuación. Y esa presencia puede ser tan poderosa como una voz en el interior de nuestro pecho. En junio de 1933, Frank Smithy y Eric Shipton estaban intentando alcanzar la cima del Everest, de 8.848 metros. A los 8.500 metros, Shipton abandonó y quedó solo Smithy realizando el intento. Mientras a duras penas escalaba, según sus palabras, abro comillas, era como si una parte de mí estuviera a un lado, mirándome, y la otra luchando para salir adelante. Durante todo el tiempo que escalé en solitario, me embargó la intensa sensación de estar acompañado de una segunda persona. El sentimiento de estar acompañado era tan poderoso que colmó la soledad en la que de otro modo podría haber caído. Parecía incluso que me hallaba atado a mi compañero por una cuerda y que si hubiera resbalado, él me habría sostenido. Recuerdo que estuve mirando con el rabillo del ojo constantemente. Reinhold Messner, italiano, es considerado unánimemente el mejor escalador de la historia. Fue el primero en conquistar la cumbre del Everest en solitario y sin oxígeno suplementario. Y también el primero en alcanzar las cimas de los 14 picos del mundo de más de 8.000 metros de altura. En 1970, a los 25 años, intentó escalar en solitario el Nanga Parbat, la 9ª montaña más alta del mundo,
de 8.125 metros en el Himalaya, en Pakistán. Su hermano, Gunther, de forma inesperada, se unió a él sobre la marcha. Ambos llegaron a la cima, pero Gunther acabaría pagándolo con la vida. Reynolds describe lo que sucedió en un determinado momento mientras descendían de la cumbre. Abro comillas. De repente, un tercer alpinista se encontraba cerca de mí. Descendía con nosotros, manteniendo una distancia regular unos pasos a mi derecha, lo que hacía que quedara fuera de mi campo de visión. No podía intentar ver esa figura y al mismo tiempo mantener la concentración, pero tenía la certeza de que allí había alguien. Podía sentir su presencia sin necesidad de prueba alguna. Más tarde, intentó comprender el significado de aquello, preguntándose si el tercer hombre no sería en realidad él mismo, visto desde una dimensión distinta de la existencia. Alguna peculiaridad aporta otro caso, el de William Willis, un veterano marinero que en 1954 zarpó desde Perú en barca para demostrar la teoría de que los náufragos podían sobrevivir largos periodos a la deriva con un mínimo de material. Estuvo 115 días en su solitario y penoso periplo a través del Océano Pacífico. Aquellas peculiaridades de su caso las recuperaremos cuando hablemos de las experiencias cercanas a la muerte recopiladas por Raymond Moody y que se refieren al hecho de que en algunos momentos críticos Willis sintió como si su propio espíritu se hubiera desplazado a alguna parte, mirando mi cuerpo desde arriba y observando cómo éste se movía penosamente. En el 45º día de la travesía, cuando ya su fisiología funcionaba a un nivel muy básico, Willis asimismo anotó en su diario: en mi subconsciente tuve la impresión de que alguien trabajaba en la cubierta dirigiendo el bote. Tuve esa sensación con frecuencia. Mientras empezaba a recobrar el sentido, esa impresión se hizo más firme y me sentí liberado de toda responsabilidad. Se refiere Geiger, el autor de El tercer hombre, también a las investigaciones del neurólogo MacDonald Cridley sobre personas que han tenido esta clase de experiencias, entre las que incluye casos de místicos que podrían asimilar la suya a aquellas experiencias. Así habría ocurrido con Santa Teresa de Jesús, de la que cita sus palabras. Vuelvo a abrir comillas. Estando en oración, vi cabe mío sentí, por mejor decir, que con los ojos del cuerpo o del alma no vi nada, mas me parecía estaba cabe mí Cristo. Me parecía andar siempre a mi lado Jesucristo, y como no era visión imaginaria, no veía en qué forma. Mas estar siempre al lado derecho lo sentía muy claro, y que era testigo de todo lo que yo hacía. Parece que es como una persona a la que se siente con los sentidos, o se la oye hablar, o menear, o se la toca, pero acá no hay nada de esto. Estados de privación sensorial, de castigos corporales o de prolongada soledad a la que se sometían
monjes o místicos habitualmente en otros tiempos, parece que son desencadenantes de este tipo de experiencias. A veces esos seres que acompañan se hacen visibles de manera alucinatoria, pero normalmente es una presencia que se siente con mucha intensidad, pero que no es perceptible. Cabría citar aquí la experiencia que tuvo el filósofo Manuel García Morente, amigo personal e íntimo de Ortega y Gasset, y que él Morente denominó el hecho extraordinario, tan extraordinario que decidió su paso desde el agnosticismo a su ordenación como sacerdote. Pero este caso quizás lo trate en otro vídeo. Es muy similar a las experiencias que narra, por ejemplo, Santa Teresa. William James, en su libro más conocido, Las variedades de la experiencia religiosa, se refiere también a este fenómeno. Dice que a través de la experiencia religiosa se puede acceder a una realidad superior, a otra dimensión de la existencia que trasciende el mundo razonable y comprensible. Y más en concreto, escribe James, el desarrollo imperfecto de una alucinación es frecuente. La persona afectada sentirá una presencia en la habitación, perfectamente localizada, dispuesta de un modo particular, real, en el sentido más enfático de la palabra. Una presencia que habitualmente aparece de forma tan repentina como luego desaparece. Y sin embargo, no ha sido vista, oída o percibida en ninguna de las formas sensitivas habituales. Desde la filosofía también nos llegan ideas que vienen a abundar en el presupuesto del que partíamos, aquel que nos llevó a distinguir entre un cuerpo físico y otro situado en una dimensión supraespacial y supratemporal. Así, según Platón, el alma viene a parar al cuerpo físico desde una esfera del ser más alta y más divina. Para él, para Platón, no es la muerte, sino el nacimiento lo que nos instala en el sueño y el olvido. Pues el alma, al insertarse en el cuerpo, al nacer, pasa de un estado de gran conciencia a otro mucho menos consciente y olvida las verdades que sabía en su estado anterior y externo al cuerpo. Por tanto, es la muerte lo que lleva de nuevo a despertar y a recordar. Según Platón, el alma, que ha sido separada del cuerpo en la muerte, puede razonar y pensar con mayor claridad que antes y puede reconocer las cosas en su verdadera naturaleza. Nuestras almas no pueden ver la realidad auténtica hasta que no se hayan liberado de las distracciones o imprecisiones a que la someten los sentidos físicos. También de los ámbitos propios de la religión nos llegan ideas que vienen a confluir en el conjunto de las reflexiones que aquí estamos acumulando. Quizá me estoy arriesgando a extenderme, pero es interesante ver cómo confluyen todo este tipo de experiencias. Dice, por ejemplo, San Pablo en Corintios 15, versículos 35-47, refiriéndose al tipo de cuerpo que tendremos después de muertos. Comillas. Pero dirá alguno,
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual, pero lo espiritual no es primero, sino lo natural. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hasta aquí la cita de San Pablo. Y en otra ocasión narra el mismo Pablo ante el rey judío Agripa cómo se produjo su caída del caballo y consiguiente conversión. Una experiencia que tiene interesantes concomitancias con aquellas ocurridas en situaciones límite de las que hemos hablado más arriba, en las que aparece una presencia que ayuda y da consejos. Dice de nuevo San Pablo en Hechos de los Apóstoles 26, 13 y 16. Al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz venida del cielo, más brillante que el sol, que me rodeó a mí y a quienes viajaban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, escuché una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo le dije: ¿quién eres tú, Señor? Él respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ponte de pie, pues me he aparecido a ti para que seas ministro y testigo de las cosas que has visto y de las que te mostraré. Otra interesante referencia nos la da el libro tibetano de los muertos, que contiene una detallada explicación de los diferentes estadios que, según este libro, atraviesa el alma tras la muerte física. Se dice en él que lo primero que hace la mente o alma de la persona muerta es abandonar el cuerpo. Pasa, sin embargo, a estar en otro cuerpo, que se llama en el libro cuerpo brillante, que no parece estar compuesto de sustancia material. Puede atravesar las piedras, paredes y montañas sin encontrar resistencia. Todo esto se narra en el libro tibetano de los muertos. Cuando desea ir a algún sitio, llega en un momento. Su pensamiento y percepción están asimismo menos limitados que cuando habitaba en el cuerpo físico. Su mente es muy lúcida y sus sentidos parecen más perfectos. Si en la vida física había sido ciego o mudo o lisiado, el muerto se sorprende de que en su cuerpo brillante tiene todos los sentidos y de que todas las facultades de su cuerpo físico se han restaurado e intensificado. Pasemos ahora a relacionar lo dicho hasta aquí con las investigaciones de Raymond Moody sobre las experiencias cercanas a la muerte. Raymond Moody, un médico psiquiatra que se hizo famoso a raíz de la publicación en 1975 de su libro Vida después de la vida, en donde recoge las experiencias coincidentes de 150 personas que o bien han llegado a estar, podríamos decir, clínicamente muertas,
pero que han resucitado, o bien han sufrido accidentes que les han puesto al borde de la muerte. O por último, son personas que murieron, pero que en el trance previo vivieron este tipo de experiencias y antes de morir las contaron a alguna persona presente. Moody recogió las narraciones de todas estas personas de lo que les ocurrió en tal estado y de lo cual guardaron vivo recuerdo. Dadas las semejanzas de todas estas experiencias entre sí, construyó una narración tipo de las mismas, conjuntando los elementos comunes. Es esta que sigue. Un hombre está muriendo y cuando llega al punto de mayor agotamiento o dolor físico, oye que su doctor lo declara muerto. Comienza a escuchar un ruido desagradable, un zumbido chillón, y al mismo tiempo siente que se mueve rápidamente por un túnel largo y oscuro. A continuación, se encuentra de repente fuera de su cuerpo físico, pero todavía en el entorno inmediato, viendo su cuerpo desde fuera, como un espectador. Desde esa posición ventajosa, observa un intento de resucitarlo y se encuentra en un estado de excitación nerviosa. Al rato se sosiega y se empieza a acostumbrar a su extraña condición. Se da cuenta de que sigue teniendo un cuerpo, aunque es de diferente naturaleza y tiene unos poderes distintos a los del cuerpo físico que ha dejado atrás. Enseguida empieza a ocurrir algo. Otros vienen a recibirlo y ayudarlo. Ve los espíritus de parientes y amigos que ya habían muerto y aparece ante él un espíritu amoroso y cordial que nunca antes había visto, un ser luminoso. Este ser, sin utilizar el lenguaje, le pide que evalúe su vida y le ayuda mostrándole una panorámica instantánea de los acontecimientos más importantes. En determinado momento se encuentra aproximándose a una especie de barrera o frontera que parece representar el límite entre la vida terrena y la otra. Descubre que debe regresar a la tierra, que el momento de su muerte no ha llegado todavía. Se resiste, pues ha empezado a acostumbrarse a las experiencias de la otra vida y no quiere regresar. Está inundado de intensos sentimientos de alegría, amor y paz. A pesar de su actitud, se reúne con su cuerpo físico y vive. Trata posteriormente de hablar con los otros, aquí ya en esta dimensión, pero le resulta problemático hacerlo, ya que no encuentra palabras humanas adecuadas para describir los episodios sobrenaturales. También tropieza con las burlas de los demás, por lo que deja de hablarles de estas experiencias. Pero la experiencia afecta profundamente a su existencia, sobre todo a sus ideas sobre la muerte y a su relación con la vida. Estas experiencias son en realidad inefables. Han pasado por ellas y los que lo han hecho no encuentran términos adecuados con las que expresarlas. Una de esas personas lo explica así: me encuentro con verdaderos problemas cuando trato de contárselo, pues todas las palabras que conozco son tridimensionales. Conforme tenía la experiencia, pensaba. Cuando me hallaba en clase de geometría, me decían que solo había 3 dimensiones y siempre lo acepté. Estaban equivocados. Hay más. Nuestro mundo, en el que ahora vivimos, es tridimensional, pero el próximo no lo es.
Por eso es tan difícil contárselo. He de describirlo con palabras tridimensionales. Es lo más cercano que puedo conseguir, pero no es realmente adecuado. No puedo darle un cuadro completo. Estas personas coinciden en sentir que están fuera de su cuerpo físico, observando este. Una de ellas decía que lo veía, su cuerpo físico, desde atrás y un poco lateralmente. Desde el mismo sitio, pues, que muchas de las personas que atraviesan las situaciones límites de las que habla John Geiger y también Santa Teresa de Jesús, sienten cómo se sitúa la presencia que los acompaña, detrás y un poco a la derecha. Vale también como experiencia común lo que decía otra de las personas investigadas por Moody. Mi mente lo dominaba todo al instante, sin tener que pensar en ello más de una vez. También es común la experiencia de observar cómo aparecen personas que vienen a acompañarles, a veces familiares, otras personas que no reconocen. Todas ellas, sin embargo, producen sosiego, confianza, tranquilidad. En unos cuantos casos, los entrevistados las identificaron con ángeles guardianes. Lo más peculiar, sin embargo, es que los entrevistados describen a este ser como un ser luminoso. Todos afirman, dice Moody, que es un ser personal, que tiene una personalidad bien definida. El amor y calidez que emanan de él hacia la persona que está muriendo carecen de palabras para expresarlo, pero ésta se encuentra totalmente rodeada y poseída por él, muy a gusto y totalmente aceptada en su presencia. Siente una irresistible atracción magnética ante ese ser, una atracción inevitable. También es común en estas experiencias la revisión panorámica de toda la vida en un instante. De nuevo esto apunta hacia ese estado de conciencia supratemporal y supraespacial en el que todo parece suceder a la vez y en el mismo punto. Y en fin, todos coinciden en afirmar que aquello que vivieron no tenía nada equivalente a una alucinación. Creo que podemos concluir, pues, que vivimos aquí, en esta dimensión, para que no todo ocurra a la vez y en el mismo punto, aquel en el que empezó el Big Bang. Pero algo de nosotros mantiene el recuerdo de aquel instante y aquel lugar. Y en fin, espero que después de haber visto y oído este vídeo, si me veis por la calle, no dejéis de saludarme. Hasta otro vídeo, amigos.